Papel. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer poder estar transmitiendo ahorita por este medio de comunicación. Es una bendición. Y bueno, nosotros como Casa Nueva Visión Bethesda estamos compartiendo unos principios le hemos llamado nosotros principios que hemos adoptado, hemos abrazado de la Iglesia Nueva Visión, de nuestros pastores, de los cuales ellos nos están transmitiendo. Pero más que ellos nos transmitan, esto es palabra de Dios. Nosotros estamos habituados a leer la palabra de Dios y podemos ver estos principios que a lo mejor no lo dice así la Biblia tal como son, pero es algo que Dios habla. Y estos principios, estos valores o estos códigos los podemos ver aquí, ya los tenemos nosotros plasmados. El principio número 1 es integridad. Ya lo vimos, hemos estado viendo esto, cada 8 días lo hemos estado transmitiendo, bueno, lo hemos estado viendo, porque hasta el día de hoy vamos a transmitir en vivo lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando, lo que estamos impartiendo. Y el primer principio que vimos fue integridad. Vemos que integridad, mis hermanos, no es igual a honestidad, pero honestidad sí es el paso hacia la integridad. Ya vimos eso, de cómo Dios quiere que nosotros seamos un pueblo íntegro, ¿sí? Un pueblo en el cual se conduzca delante de los hombres, pero más importante, delante de Dios. También vimos la enseñanza de respeto, y el respeto es algo que nosotros como casa debemos también estar abrazando. En este lugar, pues Dios va a traer muchas almas que Dios va estando educando y los va a llevar al respeto. Porque ciertamente muchos de nosotros hemos vivido una vida de ingobernabilidad, una vida de rebeldía, y no tenemos respeto ni por nuestros padres, ni por la gente, ni por la familia, ni por nosotros mismos, pero Dios nos va a educar a llevar el respeto primeramente en nuestra vida y con lo demás, ¿sí? Otro de los principios es comunicación, que es bien importante la comunicación, mis hermanos. Cuando tú y yo tenemos comunicación, podemos estar interactuando, podemos estar de acuerdo, podemos estar teniendo todas las cosas en común, y eso es bien hermoso, que tú y yo tengamos las cosas en común. Ya vimos el principio de confianza, ya vimos el principio de responsabilidad. Entonces estos principios son base para nuestro crecimiento espiritual y para que nosotros podamos ser dignos delante de Dios. Responsabilidad, ya vimos este principio de trabajo en equipo. La semana todavía pasada estuvimos viendo estos 3 principios: confianza, responsabilidad y trabajo en equipo, ¿sí? Y hoy vamos a ver, mi hermano, el principio de fidelidad. El principio de fidelidad. Mira, le voy a invitar al que está grabando. Aquí tenemos estos ya como base, y es lo que estamos viendo, lo que estamos teniendo plasmado aquí en la casa, las ayudas visuales en las cuales nosotros cada vez que lo veamos, yo me tengo que dirigir de acuerdo a lo que la casa está estableciendo. Estos principios, estos valores, estos códigos. Amén. Entonces, la fidelidad, mis hermanos, hemos estado tratando y hemos estado enseñando que del tamaño de nuestra bendición es el tamaño de nuestro compromiso. Del tamaño de nuestra bendición es el tamaño de nuestro compromiso. Y los códigos, mis hermanos, que también yo lo quiero llamar así como códigos, es igual al lenguaje con el que se comunica. Código es igual al lenguaje con el que se comunica el emisor y el receptor. El emisor enseña, da ese código, y el receptor lo recibe, ¿sí? Y ambos deben utilizar los mismos códigos para que la comunicación sea posible. Cuando el emisor está transmitiendo algo, el receptor lo recibe y ambos tienen los mismos códigos. Entonces, mi hermano, la comunicación se hace posible. Entonces estamos todos entendiendo lo mismo, aprendiendo lo mismo, desarrollándonos en lo mismo, y Dios hace cosas maravillosas en nosotros. Nuestro deber como casa es impartir estos códigos,
estos principios, estos valores, ya lo dije, integridad, respeto, comunicación, confianza, responsabilidad, trabajo en equipo, pero hoy vamos a ver fidelidad, fidelidad. Y la definición de fidelidad es firmeza, es constancia, es cumplimiento, es también compromiso en los afectos, ideas, obligaciones establecidas. Por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio, ¿sí? Nosotros hemos aprendido, es más, cuando nos presentamos al registro civil, nos lee, ¿no?, un documento donde nosotros estamos haciendo un compromiso de fidelidad, ¿sí? Cuando presentamos nuestro matrimonio delante de Dios, estamos presentando un compromiso de fidelidad. Entonces la fidelidad se manifiesta en el matrimonio, en las relaciones de pareja. Esto es igual a los afectos, ¿sí? La fidelidad también se manifiesta en el trabajo. Esto es igual a las obligaciones, ¿sí? Porque si nosotros no somos fieles en el trabajo, pues lógicamente que nos van a despedir, nos van a correr, ¿sí? La fidelidad a Dios, mis hermanos, la fidelidad también en los proyectos. Proyectos es igual a ideas, sueños, metas. Nosotros hace rato estábamos ya proyectando lo que Dios nos ha dado como Casa Restauración, ese proyecto de tener una casa la cual Dios va a edificar, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero para poder cumplir estos proyectos, nosotros como casa debemos de ser fieles, ¿sí? Porque Dios nos da sueños, nos da metas, y Él no quiere que nosotros dejemos a la deriva las metas, los sueños que Él está estableciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él nos quiere usar, ¿sí? Y la fidelidad a Dios, tenemos que tener la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Tenemos que tener la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Mi hermano, la diferencia entre ser fiel y ser leal. Hay una gran diferencia entre ser fiel y ser leal. La lealtad viene del latín y esto significa calidad de ser respetuoso de la ley, ¿sí? Cualidad de ser respetuoso de la ley. Pero la fidelidad también viene del latín, que es igual a fidelitas, que significa principio, y esto se trata de la virtud de poder cumplir una promesa, y esta promesa permanece inmutable, ¿sí? La fidelidad debe de ser una promesa que permanece inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que lo que yo digo lo cumplo, ¿sí? Y así es nuestro Dios. Él es inmutable, Él es fiel y verdadero, Él no cambia, Él lo que promete lo cumple, mi hermano. Entonces, a pesar de que todo alrededor cambie, la grandeza de la fidelidad permanece firme. A pesar de que todo a mi alrededor pueda cambiar, porque mi hermano, cuando yo le prometo a Dios fidelidad, pueden suceder cosas a mi alrededor que pueden cambiar mi estado de ánimo, mi estado de seguir perseverando, pero aún a pesar de que todo cambie, la grandeza de la fidelidad permanece firme. La fidelidad, mi hermano, también se manifiesta a través del amor y del agradecimiento, ¿sí? Yo no sé cuánto Dios te ha perdonado, cuánto Dios te ha amado, porque Él amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo creamos y no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Entonces, mi hermano, a través de esa fidelidad de Dios, al dar a su Hijo, yo tengo que seguir también agradecido en amor, compartiendo esa fidelidad. Y de la misma manera que Él pagó, yo también pagar, ¿sí? Y vamos a ver una cita, mi hermano, que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Y luego me voy a estar saltando al versículo 11. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Deuteronomio es se le llama el segundo libro de la ley, o la segunda ley.
Y esta ley de Deuteronomio es dada a los hijos de Israel, a la descendencia, a los padres, por su rebeldía, por no ser fieles a Dios, se quedan en el desierto postrados. Pero Dios da en el capítulo 6 mandamientos, nuevamente les recuerda los mandamientos que Dios da en el Sinaí y se los recuerda a los hijos. Pero ya aquí en el versículo 8 les está dando Dios una amonestación de no olvidarse de Él, una amonestación de no olvidarse de Él. Y dice en Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mi hermano, cuidaréis esto, mi hermano, de poner por obra todo mandamiento, es igual a fidelidad, ¿sí? Cuidar es igual a fidelidad, ¿sí? Que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas, ¿qué? Multiplicados. Y quiero hacerte algunas preguntas aquí. ¿Cómo vives hoy? ¿O cómo vivo yo hoy? ¿Vivo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo vivo hoy? ¿Vivo de acuerdo a la voluntad de Dios? Otra pregunta, ¿cuál es el estilo de vida que vivo hoy? ¿Cuál es el estilo de vida que vivo hoy? ¿Soy multiplicado de todo lo que hago para Dios? ¿Sí? ¿Soy multiplicado de todo lo que hago para Dios? Y otra pregunta, ¿ya entré a la tierra prometida? ¿Ya entré a la tierra prometida o sigo en el desierto? ¿O sigo en el desierto? Entonces, mi hermano, ahí en el versículo 2 dice la palabra de Dios, y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Los hijos ciertamente caminaron con los padres en el desierto. Y ellos vieron cómo Dios los lleva al desierto, y aún en el desierto ellos reniegan, ¿sí? Porque ellos decían, mejor nos hubiéramos quedado de esclavos, porque allá teníamos, aunque sea verduras, ¿verdad? Y cuando Dios los lleva al desierto, los lleva a probarlos y a afligirlos, ¿sí? Y a mí, mi hermano, nunca se me debe de olvidar todo lo que Dios hace en el desierto conmigo, porque el desierto que yo estoy viviendo hoy es un desierto bendecido, donde Dios me está probando, donde Dios me está afligiendo, donde Dios me está humillando, para saber lo que hay en mi corazón, para saber lo que hay en mi corazón. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás afligido? ¿Tú estás siendo humillado en este tiempo de prueba, en este desierto? ¿Has estado siendo probado? ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios está viendo lo que hay en tu corazón, para conocer nuestra lealtad y ver si cumplimos o no sus mandamientos. Él está probando nuestra lealtad, porque la lealtad nos va a llevar a la fidelidad. Ya vimos que no es lo mismo lealtad que fidelidad, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Cuídate de no serle desleal, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. Esta palabra se hace viva hoy. Lo mismo que ellos les estaba hablando Dios a ese pueblo, mi hermano, al tenerlos en el desierto para probarlos, para afligirlos, para ver lo que había en su corazón, lo mismo nos lo dice hoy Dios. ¿Cuánto yo tengo de Dios? ¿Cuánto yo estoy cumpliendo sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que me ordena hoy? Dice en el versículo 12, ahí en Deuteronomio, y no suceda que comas, no suceda que llegue la abundancia, comas, dice ahí, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites.
¿sí? Y lo podemos ver del versículo 12 al versículo 14. No suceda que llegue esa abundancia, comas, edifiques, te sacies. Mi hermano, cuando llega la abundancia es bien fácil olvidarse de Dios, es bien fácil ser desleales a Dios. Ahorita muchos están buscando a Dios porque no hay provisión, porque no hay abundancia, porque estamos encerrados, porque el coronavirus y la situación que está a mi alrededor me lleva a tener un tiempo de comunión con Dios. Gloria a Dios. Porque muchos de los hijos están siendo probados en el desierto. Muchos de los hijos están siendo probados en el desierto. Porque ahorita estamos en tiempo no de abundancia. ¿Sí? Para unos a lo mejor su abundancia es económica. Pero para los hijos de Dios sí estamos en tiempo de abundancia. Porque los hijos de Dios, aunque no coman, comen de la palabra de Dios. Comen de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, mi hermano, cuando un hijo es probado, es afligido, es humillado, ahí se ve el corazón, si realmente somos leales, si somos fieles a Dios, mi hermano, porque Dios está sirviendo a su iglesia, Dios está probando a sus hijos. Y luego dice la palabra de Dios, todos tus bienes aumenten en el 13, dice en el 13, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro y se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y luego dice el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Sí? Muchas veces, mi hermano, yo me puedo enorgullecer, y se enorgullezca tu corazón y le seamos desleales. Nos olvidemos del que nos da todas las cosas y se nos olvide que nos sacó de la esclavitud de Egipto a una tierra de servidumbre. Que nunca se nos olvide, mi hermano, de dónde Dios nos rescató. Porque antes vivíamos peor, yo antes vivía peor, mi hermano. Lo que está sucediendo no es nada lo que yo vivía en Egipto, cuando yo era un esclavo, cuando yo vivía en la esclavitud, en la servidumbre. Lo que estamos viviendo es una bendición, ¿sí? Porque nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo, mi hermano. Dice en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Mi hermano, cuando viene la abundancia es bien fácil olvidarse de Dios y decir es que yo, por mis fuerzas, por mi entendimiento, por mi dedicación al trabajo, es que tengo esta casa, es que tengo este carro, es que tengo todo esto. A mí no me lo dio Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque se les olvidan los mandamientos. Porque se les olvida la ley, porque se nos olvida la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que Él murió en una cruz para perdonarnos y sacarnos de la esclavitud. Cuando se nos olvida eso, mi hermano, es bien fácil darle la espalda a Dios y ser desleales a Él. ¿Sí? Y dice en el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y luego dice el 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. De cierto pereceréis. Mas si llegares a ser infiel, hay consecuencias. Hay consecuencias, mi hermano. Dios lo está diciendo. Si Dios lo dijo hace más de 1000 años atrás, mi hermano, 1500 años atrás, Dios lo está diciendo hoy. Porque nosotros seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo su pueblo. Entonces, mi hermano, la fidelidad es un principio. Uno se muere en la raya, siéndole fiel a Dios, siéndole fiel a Dios. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 20 y 21, 20 al 22. Vemos la vida de Job, como era un varón. Dice la palabra de Dios que este varón era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios
le dice a Satanás aún: ¿has considerado a mi siervo Job? Mira, no hay nadie como él en la tierra. No hay nadie como él en la tierra. Mi hermano, que Dios ahorita pueda decir de sus hijos: no hay nadie como mi iglesia en la tierra. No hay nadie como mis hijos en la tierra, porque mi iglesia es recta, es temerosa de Dios y apartada del mal. Y si viene la prueba, si viene la aflicción, si viene la humillación, mi iglesia me va a glorificar, mi iglesia me va a exaltar, mi iglesia va a levantar mi nombre en alto. Porque esta prueba no es para muerte, esta prueba es para glorificar el nombre de Dios. Entonces, mi hermano, podemos observar aquí cómo Job, a pesar de la ruina, de todo lo que Dios vino en Satanás y destruye, todo lo que Dios le había dado, está él, no él está en esa prueba de crisis, en esa prueba de ruina. Pero ahí en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y ¿qué hizo? Adoró. Mi hermano, este hombre, en su temor de Dios, en su respeto a Dios, en su obediencia a Dios, en el estar apartado del mal, él lo que hace es adorar cuando viene la ruina, cuando viene la prueba, cuando viene la humillación, cuando viene todo eso, mi hermano, que le estaba aún sucediendo o que le iba a suceder al pueblo de Israel. Y mi hermano, y dice la palabra de Dios, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, qué hermoso es cuando tú y yo somos fieles a Dios. Aquí se manifiesta la lealtad, y la lealtad nos lleva a la fidelidad. ¿Sí? La lealtad nos lleva a la fidelidad. Mi hermano, yo puedo ser desleal contigo, ¿sí? Si yo veo otra oportunidad. El corazón del hombre es engañoso. Pero cuando uno se mantiene fiel, mi hermano, uno se mantiene en la raya. Uno se mantiene en la raya. La fidelidad como código, principio, valor, debe permanecer inmutable. Y Job permaneció inmutable en su fidelidad a Dios. Porque él dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no le echó la culpa a Dios. Él no le dijo: pues tú me das y luego me quitas. No, él dijo: bendito sea el nombre de Jehová. Aunque las circunstancias cambien a mi alrededor, mi fidelidad a Dios no debe de cambiar. Aunque las circunstancias cambien a mi alrededor, la fidelidad a Dios no debe de cambiar. ¿Estamos, mis hermanos? Muy bien. Entonces, del tamaño de nuestra bendición es el tamaño de nuestro compromiso. Del tamaño de nuestra bendición es el tamaño de nuestro compromiso. Y al estar abrazando, mis hermanos, estos códigos, al estar abrazando estos principios, estos valores, podemos ir madurando y creciendo. Esto nos lleva a un crecimiento espiritual. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, mi hermano, nos lleva a un crecimiento espiritual. Podemos alcanzar nuestras metas personales y nuestras metas públicas. Entonces, mi hermano, ahora vamos a ver el siguiente principio, que es madurez. Madurez es igual al estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Madurez es igual al estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Ejemplo, las frutas se recogen cuando llega su madurez, ¿sí? Yo no puedo ir a un árbol y tomar un fruto cuando no está maduro. No me vas a ver a nada, me vas a ver insípido. Yo tengo que ir cuando está ya maduro. Es más, cuando la fruta está madura se cae al suelo, solita se cae al suelo. Yo la puedo recoger porque ya está madura para comer, ¿sí? Otro ejemplo, también uno se casa cuando llega esa madurez. Cuando llega esa madurez, uno da el paso de tener una familia, de decir: me voy a casar, porque ya he alcanzado cierta madurez y esa cierta responsabilidad
hacia la vida que me espera. Y mi hermano, podemos concebir a una pareja y también podemos concebir una familia, ¿sí? Porque uno ya tiene esa madurez de responsabilidad. Porque la realidad, cuando uno se casa, adquiere una responsabilidad, ¿sí? No es para ser feliz yo, es para ser feliz a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, vemos algunas características de la madurez. El adulto es plenamente responsable de todos sus actos, ¿sí? O la madurez, cuando uno llega a esa madurez, es uno plenamente responsable de todos sus actos y decisiones tanto erróneas como acertadas, ¿sí? También, mis hermanos, el que es maduro no intenta poner excusas fáciles que permitan escabullirse de sus responsabilidades. El que es maduro no intenta poner excusas fáciles que le permitan escabullirse de sus responsabilidades. El que es maduro es consciente de lo que pasa a su alrededor. El que es maduro es consciente de lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Y sabe tomar lo bueno de las cosas y desechar lo que no sirve, ¿sí? Sabe también hacer un balance de su vida en cuanto a sus prioridades. Hace un balance de su vida en cuanto a mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Sí? No voy a desbalancearme. Si voy a tomar una decisión, es de acuerdo a mis prioridades. Porque uno se desbalancea. Por ejemplo, mi hermano, ahorita hay mucha gente que no tiene para comer, porque su prioridad no fue ahorrar, ¿sí? Su prioridad no fue ahorrar. Y ahorita la gente está batallando porque no tienen ese recurso para sobrevivir. Ahorita lo que se está diciendo que esto nos está llevando a que la gente salga, pero salga a tomar una actitud errónea de estar robando, de meterse en la delincuencia. Entonces, mi hermano, eso no nos lleva a ningún lado, eso no es madurez. Eso no es madurez, ¿sí? Entonces también el que es maduro tiene claro cuáles son sus metas. El que es maduro tiene claro cuáles son sus metas, supera retos, analiza y piensa las cosas antes de hacerlas. Analiza y piensa las cosas antes de hacerlas. Y vemos también las características de la inmadurez. No se hace responsable de sus actos. Las características de la inmadurez es que una persona inmadura no se hace responsable de sus actos. No es una persona que sepa lo que quiere, no tiene metas ni prioridades en la vida, no sabe cómo enfrentar los problemas, actúa casi siempre por impulso, no aporta nada bueno a su sociedad, ¿sí? No tiene estabilidad emocional, tiene problemas de adaptación, ¿sí? Una persona que no es madura, por eso muchos no aguantan en estos lugares, porque dicen, no, yo ya no me adapto aquí, yo ya me voy, ¿sí? Mi hermano, más que también una madurez el venir a los que van a ser restaurados en esta casa, es tomar una decisión, donde tú te vas a aferrar a tu bendición, y hasta que Dios te dé tu bendición, entonces te puedes ir, pero en este lugar vas a alcanzar madurez, ¿sí? Vas a alcanzar esa estabilidad emocional y vas a tener ya no el problema de adaptación. También cabe resaltar, mis hermanos, que no todos maduramos al mismo tiempo. Es una realidad. No todos maduramos al mismo tiempo, ya que la madurez no solo es cuestión de una etapa de la vida o de la edad. Hay personas que tienen 50, 60 años y no son maduros. Y hay jovencitos que son bien maduros en su forma de pensar, de actuar y de vivir. Entonces, influyen muchas cosas, mi hermano, como la sociedad, la cultura, la educación, la vida que estamos llevando, ¿sí? Influyen muchas cosas que nos llevan a la inmadurez. La sociedad, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? La cultura. En este país, mi hermano, hay muchas cosas muy buenas. Yo cuando entraba a los museos
de antropología, de historia, puros alemanes, estadounidenses, personas cultas que venían a conocer nuestra cultura y venían a absorber todo lo que ellos, para llenar su conocimiento, su intelecto, y ellos aprendían de nosotros, aprendían nuestra cultura, y nosotros no somos muy dados a conocer nuestra cultura, a conocer nuestros cimientos, ¿sí? Entonces hay gente que es estudiada y muy madura, jóvenes que estudian muy maduros, es por la cultura que uno adquiere, la educación que es bien importante, la educación que se nos da en casa nos lleva a la madurez, ¿sí? La vida que estamos llevando, ¿qué vida estamos llevando hoy? ¿Qué vida estamos llevando? Si yo estoy llevando una vida cómoda, una vida sin compromiso, una vida donde no tengo estabilidad emocional, voy a ser una persona inmadura, una persona cambiante, que mi sí no es sí, ni mi no es no. Entonces, eso no me lleva a la madurez. Hoy la vida que estamos llevando es una vida en Cristo, mis hermanos. Los que estamos uniéndonos, los que estamos siendo adoptados, los que estamos siendo regenerados por nuestro Dios, estamos llevando una vida en Cristo y Él nos va a dar de su cultura. Cristo nos va a dar de su cultura, de su educación y de su madurez, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo estamos escudriñando las Escrituras, vamos a conocer la cultura de Dios, la educación de Dios y la madurez de Dios. Porque Él es nuestro Padre y nos quiere educar. Él nos quiere enseñar para vivir una vida digna delante de Él y delante de los demás, delante de esta sociedad. Entonces, mis hermanos, hay unas citas bíblicas en 1 Corintios 14, versículo 20. 1 Corintios 14, 20. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sí? Antes de hablar debo de pensar. Antes de actuar debo de pensar. Tengo que ser maduro en mi modo de pensar. Porque, mi hermano, uno se ata con los dichos de su boca. Uno se ata con los dichos de su boca cuando dice: ahora sí voy a cambiar. Cambia. No lo digamos, cambia. Entonces, mi hermano, vemos en primera carta a los Corintios 13, 11. También dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mi hermano, tenemos que ser hombrecitos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Debemos de crecer, mis hermanos. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos años llevas congregándote, reuniéndote con la iglesia, en el edificio, nos congregamos, mi hermano? ¿Cuántos años llevamos ahí? Mi hermano, debemos de madurar, debemos de crecer, debemos de dejar las cosas de niño. Debemos de dejar las cosas de niño, porque hay hombres maduros que a sus hijas o a sus esposas les dicen: mamá, tú eres mi mamá. No, yo soy tu hija, yo soy tu esposa. ¿Sí? Mi hermano, no. Usted debe de ser papá, si es papá. Entonces debe de dejar las cosas de niño. No juzgar como niño. Tenemos que ser hombrecitos y dejar lo que es de niño. Meternos en la cultura de Dios, en la educación y en la madurez de Cristo. También dice en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. La palabra de Dios dice en el versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo era un hombre que se metía con Dios e intercedía por los santos, e intercedía por la iglesia, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, iglesia de Colosa.
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, eso es lo que nosotros debemos de orar por la iglesia, para que la iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, y dejar de pensar terrenalmente, porque los que piensan terrenalmente se van a afligir en su desierto. Nosotros estamos caminando en un desierto porque vamos a nuestra ciudadanía celestial, pero vamos en un desierto bendecido porque Dios está con nosotros. Dios es el que nos provee, Dios es el que nos bendice, pero Él quiere que tú y yo crezcamos en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Mi hermano, tú y yo tenemos que madurar, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, y entonces vamos a dar fruto. Porque una persona que crece da fruto, se desarrolla, se multiplica, porque no es lo que enseñamos de Dios, no es lo que enseñamos de Dios es lo que se multiplica, sino lo que somos de Dios es lo que se multiplica. Cuando tú y yo estamos con el Señor, mi hermano, todo se va a multiplicar, todo va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Y vamos a dar fruto. Esta casa va a dar muchos hijos espirituales. ¿Por qué? Porque uno ha tomado la decisión de abrazar los principios eternos de Dios para que esta casa dé fruto, para poder impartir lo que Dios nos está dando a nosotros, para poder desarrollar en otros estas virtudes, estos principios, estos valores, estos códigos, y ellos van a poder ser emisores, mis hermanos, de lo que Dios les quiere dar, Ahí también podemos ver en Gálatas 5:22, la palabra de Dios nos enseña esta: mas el fruto del Espíritu es amor. Esto es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la madurez de nuestro Señor Jesucristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, esto es lo que yo le debo de pedir a Dios todos los días. Señor, dame de tu amor, dame de tu gozo, dame de tu paz, dame de esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios, mi hermano? ¿Cuál es tu oración? ¿Tu oración es una oración de pediche? ¿O es una oración donde tú le pides poder, conocimiento, sabiduría, madurez al Señor? Cuando tú y yo le pedimos a Dios lo espiritual, mi hermano, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir porque estamos pidiendo bien, ¿sí? Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si tú y yo estamos en Cristo, nuevas personas somos. Lo viejo se queda atrás porque Dios hace cosas nuevas. Mi hermano, yo debo de estar en Cristo todos los días. Yo debo de estar en Cristo, y estamos caminando tú y yo este desierto, pero estamos en un desierto bendecido. En un desierto bendecido, mi hermano. Entonces, del tamaño de tu bendición es el tamaño de tu compromiso. ¿Sí? ¿Tú quieres una bendición grande? Comprométete en grande. Comprométete en grande, porque en este desierto Dios no da cosas materiales. Las cosas materiales vienen por añadidura. Cuando tú y yo buscamos al Rey de la Gloria, cuando tú y yo estamos en su presencia, todo lo demás va a venir por añadidura. No busquéis las cosas terrenales, pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, mi hermano, porque Él nos quiere bendecir. Mis hermanos, es un placer, es una bendición poderte compartir por este medio. Ahorita nos falta un principio que es excelencia. La excelencia, mis hermanos, para Dios es excelente, Dios es perfecto. Y Él quiere que tú y yo seamos santos como Él es santo. Él quiere que tú y yo seamos perfectos como Él es perfecto.
Entonces, mi hermano, cuando tú y yo nos metemos con el Señor, nos vamos a parecer cada día más a Él. Nos vamos a parecer cada día más a Él, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre, Él es nuestro papito hermoso que nos compró con precio de sangre, mi hermano. Agradécele a Dios, bendice a Dios, mi hermano, dale la gloria a Dios, no te canses, no te canses. Tú estás en un desierto bendecido y Dios te pone la columna de fuego, Dios te pone la columna en la noche para que no tengas frío, para que no tengas calor, para que no tengas hambre. Él te da el maná en el desierto, mi hermano. Él te da la provisión, Él nos da todo. Él sigue siendo nuestro rey, Él sigue siendo nuestro proveedor, mi hermano. Tú no te canses de creer, créele al Señor, porque Él está contigo. La gloria y la honra sea para Él, mi hermano. Que Dios te bendiga y espero que tú nos sigas acompañando en estas transmisiones que vamos a estar haciendo ya más frecuente. Usamos los medios de comunicación, mi hermano. Es un canal de bendición para podernos extender, que otros también nos conozcan. Le hablamos a nuestros hermanos que no pueden venir por la situación. Espero que estén viendo este mensaje y que sea de bendición para tu vida, no por lo que yo diga, sino por lo que dice Dios en su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.